Estimados amigos que nos honran con su amable sintonía a través de este programa televisivo, le damos muchas gracias a nuestro Padre Celestial porque nuevamente nos da el privilegio de llegar a su hogar, pero aún más importante, llegar hasta su corazón. No dudamos que esto es obra del Espíritu de nuestro Dios. Él nos permite llegar a usted, Él nos permite entrar a su hogar. Nuevamente, tengo el placer de saludarle. Mi nombre es Jorge Carranza, soy obrero de la Iglesia de Dios y en esta oportunidad Dios me concede el privilegio de llevar hasta usted el mensaje sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como recordarán, anteriormente, en el programa anterior, platicamos acerca de algunos detalles que son sumamente importantes para que podamos comprender con exactitud el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el momento de su resurrección. También mencionamos y recordamos que todos estos sucesos no fueron casualidad ni accidente, fueron necesariamente muestra del amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Por esa razón usted ha recibido este mensaje. Y esos detalles, como recordará, fueron: número 1, sábado, Shabbat, Sabbat, no eran el nombre de un día de la semana. Esos días eran contados como primer día, segundo día, llegando hasta el séptimo día, que como norma fue ordenado desde la creación del mundo. No fue antes, no fue después. Fue en la creación del mundo cuando ese día fue instituido como descanso. Nuevamente, tocamos el punto también acerca de que la Pascua significa aquel momento cuando la decisión divina de sacar al pueblo de Israel de Egipto se va a cumplir. Dios le ordena a su pueblo, Jehová le ordena a su pueblo que mate un cordero de un año sin ningún problema, perfecto, y que la sangre de ese cordero debía ser rociada en el dintel de la puerta. Cuando el ángel que cumplía la orden de Jehová pasaba por ese lugar, entonces lo pasaba por alto. El pesaj significa pasar por alto. Al momento de que el ángel veía la sangre en ese lugar, pasaba por alto porque tenía que cumplir la orden sobre los primogénitos de los hijos de los egipcios. Todo esto de esa manera se cumple. No hay duda que así sucedió. La palabra de Dios lo dice. Y lo importante, y también mencionamos que la misma Sagrada Escritura dice: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Pero es importante que lleguemos a la conclusión del día en que el Señor Jesucristo murió, cumpliendo la señal de Jonás: 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. No olvide estos detalles: 3 noches, 3 días en el vientre de la tierra. No desde el momento en el que murió, desde el momento en que fue sepultado. Y eso es lo que en esta oportunidad, con el favor de nuestro Dios, vamos a analizar. Pero para entrar en detalles, le voy a pedir que por favor me acompañe. Vamos a elevar una oración al Todopoderoso para que Él, por medio de su Espíritu, nos guíe para que esto sea debidamente entendido por cada uno de nosotros. Le invito a que incline su cabeza. Vamos a orar. Padre nuestro que habitas en las alturas de los cielos, con mucho agradecimiento estamos en esta oportunidad, Señor, llevando este mensaje a todo aquel que sintoniza este canal. Tú has dado esta herramienta, Padre eterno, para que te conozcan, para que podamos llevar el Evangelio a todo el mundo, porque es necesario que todo esto se cumpla, Padre bendito,
para que tu Hijo Jesucristo regrese a la tierra y reine como está escrito. Te pedimos que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestro entendimiento para que ese mensaje que tú deseas llegue a cada corazón de todas aquellas personas que nos escuchan en esta oportunidad y que nos ven también por este canal. Bendíceles, Padre eterno, ayúdanos y permite que lo entendamos todo, porque esa consideramos que es tu voluntad. Te lo pedimos y desde ya te lo agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entraremos entonces en detalles y siempre le invito también a que tenga a su mano papel y lápiz. Anote usted todas las citas bíblicas que nosotros estamos trayendo a colación en esta oportunidad y sea usted quien juzgue, sea usted quien verdaderamente examine cada detalle y entonces pueda nacer en su corazón esa luz que a nosotros ya nos ha nacido. Y le damos gracias infinitas a nuestro Dios, porque indudablemente Él nos ha revelado misterios que aún no han sido revelados a muchos. De igual manera, le invito por favor para que usted con nosotros lea su Biblia. Y lo voy a invitar en esta oportunidad, por favor, para que vayamos al Evangelio según Lucas. Vamos a estar estudiando los distintos evangelios. Todos ellos hablan del mismo evento, la muerte del Señor Jesucristo. ¿En qué momento sucedió? Y luego al final, quizás no le voy a decir en este momento por qué nosotros creemos que el Señor Jesucristo murió un día miércoles. Indudablemente sabemos que las Sagradas Escrituras hablan de que Él iba a morir a la mitad de la semana. Los tiempos han cambiado. Usted se recordará. En un momento determinado, los calendarios que usted tenía en su casa, en su hogar, decían que la semana comenzaba con día domingo. Y así todos los días continuados. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ya les dimos nombres a cada uno de los días. Pero no olvidemos, estamos hablando de sucesos vividos por un judío. Sucesos vividos por un judío en Israel. Entonces nosotros no podemos cambiar ese tipo de situaciones y lo vamos a analizar desde ese contexto. Eso es fundamental para que nosotros podamos verdaderamente entender lo que la palabra de Dios nos está indicando. Lucas 22, por favor. El Evangelio según Lucas lo expresa, lo explica de una manera preciosa por demás. Dice así el versículo 1: y estaba cerca el día de la fiesta de los ázimos, que se llama la Pascua. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Veamos por favor los detalles en ese versículo número 1. Estaba cerca el día de la fiesta de los ázimos. Eso significa los panes sin levadura. Recordémonos que cuando estábamos estudiando la parte anterior, en Levítico 23 encontramos que Jehová a través de Moisés le había ordenado al pueblo cuáles iban a ser las fiestas de santa convocación, cuáles iban a ser los sábados. Y ahí reiteramos, sábado en ese entonces no era el nombre del día, era simplemente expresar reposo, cesación, porque iba a haber culto a Jehová. Eso significaba. Y también hablamos que Levítico en esa oportunidad ordena claramente al pueblo de Israel: el día 14 de Nisán, entre las 2 tardes, por favor subraye esta frase, entre las 2 tardes. Esto era una expresión hebrea muy común. Y solo en el Antiguo Testamento está mencionada 11 veces. ¿Por qué razón? Porque era
determinante para definir que cuando ellos decían entre las dos tardes, estaban hablando al finalizar un día e iniciar el otro día. Entonces, la Pascua es celebrada al iniciar el día 14 de Nisán. Así lo expresa la Sagrada Escritura. Y podemos nosotros recordar que antiguamente los samaritanos establecieron como un criterio que la expresión entre las dos tardes era el periodo de tiempo que va desde la puesta del sol hasta un punto importante, la oscuridad total. ¿Se imagina usted ese paisaje en donde el sol va cayendo, la tarde comienza a oscurecerse hasta que llega la oscuridad total? Y esto nos lleva a recordar y que tengamos presente también otro hecho fundamental: cómo se determinaba el tiempo tanto en la noche como en el día. Quedamos claros que el día para el pueblo de Israel comienza al finalizar un día, cuando cae el sol. Y no estamos hablando de una hora determinada, estamos hablando cuando el sol se oculta, cuando el sol cae, cuando nosotros dejamos de ver ese astro que es parte de la creación de nuestro Dios. Ahí inicia el día. La noche es contada por vigilias. Claramente está definido en las Sagradas Escrituras: 4 vigilias. La vigilia del atardecer, que contaba justamente a partir del momento en el que el sol se oculta y llega la oscuridad total. 9 de la noche aproximadamente, de que se oculta el sol a las 9 de la noche, de acuerdo a nuestra medición de tiempo. Luego había otra vigilia que se establecía a partir de ese momento, 9 de la noche, de acuerdo a nuestro tiempo, hasta la medianoche. Esa era precisamente la vigilia de la medianoche. Luego había una más, y esta era la vigilia del canto del gallo. Usted recordará que tiempos atrás, cuando en nuestro medio se podían tener algunos animalitos, pues habían también gallinas y gallos. ¿A qué hora cantaba el gallo por primera vez? ¿Sí? Se llama la vigilia del canto del gallo. Entonces llevamos en la primera parte aproximadamente 3 horas, en la segunda parte otras 3 horas, y ya recorrimos 3 horas de la medianoche aproximadamente las 3 de la mañana, de acuerdo a nuestro tiempo. También tenemos nosotros la expresión de la vigilia del amanecer, y ahí contamos de las 3 de la mañana para el amanecer, cuando ya el sol aclaró el día. ¿Sí? Entonces contamos con 4 vigilias, y si cada una de estas contiene aproximadamente 3 horas, estamos contando que ahí transcurrieron 12 horas, pero no se contaban numerando las horas, se contaban nombrándolas como vigilias. También nosotros podemos definir claramente que el día era contado, ahí sí, por horas. Los detalles son importantísimos en esta oportunidad. Las horas del día eran contadas una por una. La hora 1, la hora 2, la hora 3, etcétera, etcétera. Entonces esos detalles nos van a servir, por favor, para que usted vaya comprendiendo y encontremos verdaderamente ese momento de la muerte del Señor Jesucristo y cómo lo expresa la Sagrada Biblia. Muy bien, vamos a hacer un poquito de historia, leyendo aquí mismo en Lucas capítulo 22 del versículo 14 en adelante.
vamos a hablar del momento cuando las cosas comienzan a suceder. Dice el versículo 14: y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Bien, ahí podemos nosotros encontrar que el Señor comienza a anunciar claramente y en forma definitiva su muerte. Anteriormente, el Evangelio expresa que el Señor Jesucristo manda a sus discípulos para que busquen un lugar donde preparar y celebrar la Pascua. El Señor Jesucristo también cumplía todo aquello que había sido determinado para el pueblo de Israel. El día 14 de Nisán será Pascua a Jehová. El Señor Jesucristo también la celebró. En ese momento, cuando Él celebra la Pascua, come la Pascua, matan a aquel animalito que tenía que tener 1 año, sin ningún defecto, perfecto en su totalidad. Y usted verá después qué precioso lo que nos enseña la Sagrada Escritura. ¿Por qué era perfecto? Ya lo veremos al momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él también lo cumplió. Él, sentado con sus discípulos, les dijo: miren, tenía tantos deseos de celebrar esta Pascua con ustedes antes de que padezca, porque Él ya sabía todo lo que de ahí se iba a desprender. Pero continuemos leyendo un poquito, siempre acá. El versículo 16 dice: porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan y habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso después de que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué encontramos en esta cita? El Señor Jesucristo, de igual manera, come el cordero. Y habían instrucciones claras: no se debía desperdiciar absolutamente nada, debía ser cocido al fuego. Todo, absolutamente todo debía terminarse. Y luego de eso, el Señor instituye la cena, lo que nosotros hemos reconocido como la Santa Cena. Ahí el Señor Jesucristo hace la última Pascua y toma la decisión de instituir la cena, la cual nosotros consideramos que es un privilegio poder tomarla, siendo parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es un honor, para nosotros es una dicha, porque entonces nosotros podemos tener el privilegio de ser verdaderamente parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Luego, más adelante, también Él dice que cada vez que nosotros tomemos la cena, anunciamos su muerte. Una vez, 14 de Nisán, cada año, la cena del Señor es celebrada por su pueblo. Y ahí comenzamos el relato entonces de las cosas que tienen que venir para que la profecía se pueda cumplir totalmente. Ahí mismo el Señor Jesucristo anuncia la traición de Judas. Y dice la Sagrada Escritura que Satanás entra en Judas, y al final nosotros conocemos perfectamente que él vende a su maestro por 30 piezas de plata, lo vende
para que sea crucificado, para que sea en ese momento apresado y sea llevado a juicio. De igual manera, aquel acontecimiento precioso donde Pedro le dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel o hasta la muerte. Señor Jesucristo le dice claramente: Pedro, no cantará el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. Ay, después de este acontecimiento, Pedro llora amargamente al recordar lo que el Señor Jesucristo le había predicho. Y así continúa. Hay un conflicto espiritual en el Señor Jesucristo. Hay una angustia que es notoria, es evidente cuando Él va al Getsemaní y dispone a orar al Padre. Y Él no ora en ese momento, podríamos decirlo de esta manera, en una condición normal, o es una oración normal hacia el Padre, sino que le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, si no, hágase tu voluntad. La disposición de Él es acatar la disposición de su Padre. Él lo dijo siempre de esta manera. Vamos a ver entonces el momento en el que Jesús es arrestado. Aquí mismo vamos a utilizar de base el Evangelio según Lucas y vamos a leer en el versículo 47. Y dice: estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron: Señor, heriremos a cuchillo. Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: dejad hasta aquí. Y tocando su oreja la sanó. Y Jesús dijo a los que habían venido a él, los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos. Estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de judíos, estamos hablando de compatriotas, podríamos decirlo. Ellos son los que capturan al Señor Jesucristo y les dice: como a ladrón habéis salido con espadas y con palos. Y luego de eso, en el versículo 54, y prendiéndole trajéronle y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido, y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, esto fue a Pedro, fijóse en él y dijo: y este con él estaba. Entonces él lo negó diciendo: mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo: y tú de ellos eras. Y Pedro dijo: hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Esto significa que se cumplía lo que estaba determinado para llegar a ese momento. Y luego Jesús es llevado ante el Sanedrín. Y el Sanedrín no era más que una corte suprema de la ley judía. Ellos administraban la justicia, ellos administraban la Torá. Y la Torá implica que eran los 5 primeros libros de la Biblia. Y había esta que estaba escrita y también lo que era oído. Los ancianos tenían conocimiento de todas las normas y ellos las aplicaban. Y ellos eran los que representaban al pueblo judío ante la autoridad romana. Y qué interesante, ¿para qué es llevado el Señor Jesucristo ante el Sanedrín? Si lo traemos a nuestro contexto,
pues es la parte investigativa, podríamos decir, de todos los acontecimientos para poder definir si el Señor Jesucristo iba a ser condenado o no iba a ser condenado. Y de esa manera, pues definitivamente continúan los hechos y lo llevan también ante Pilato. Pilato era el gobernador en aquel entonces. Después de esto, lo llevan también ante Antipas, ante Herodes. Luego va de regreso ante Pilatos. Y al final, Pilatos, nosotros lo sabemos, se lava las manos. Pero detalle importante, él les dice: no encuentro nada, no encuentro ninguna razón, no encuentro ningún delito porque tengamos que condenar a este hombre. En ese momento, mis hermanos, comienzan a caminar hacia el Calvario. Y para que nosotros comprendamos de igual manera cómo los evangelios están entrelazados, los invito para que vayamos al Evangelio según Marcos, en el capítulo 13 y versículo 35. Evangelio según Marcos, en el capítulo 13 y versículo 35. Y esto nos ratifica de igual manera cómo se medía el tiempo en vigilias. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Aquí están definidas esas 4 vigilias. Y luego veamos ahora aquí mismo en Marcos, en el capítulo 15 y versículo 25. Todos aquellos acontecimientos ahora continúan. Y dice: y era la hora de las 3, cuando le crucificaron. Recordemos perfectamente, la última vigilia, para que ustedes estén claros, terminaba aproximadamente, y estamos trayéndolo a nuestro contexto, a las 6 de la mañana. Y luego, si aquí hablamos en el versículo 25 de que era la hora de las 3, no eran las 3 de la tarde como muchos lo interpretan, sino que era la tercera hora al haber iniciado el día. 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana. A esa hora el Señor Jesucristo fue crucificado, mas en ese momento no murió. De igual manera lo expresa Lucas también. Vamos rápidamente a leer Lucas 23 y versículo 44. Y cuando era, veamos cómo las cosas se van relacionando. Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Vimos cómo en el Evangelio según Marcos habla de la hora tercera: 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 3 horas. La hora sexta, 10 de la mañana, 11 de la mañana y mediodía, las 12 del día. ¿Qué sucede en ese momento? Fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona o la hora novena. Dijimos que a las 12 tenemos 6 horas, 7 horas a la 1 de la tarde, 8 horas a las 2 de la tarde y 9 horas a las 3 de la tarde. Ahí sí, en ese momento dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y dice el versículo 47: y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este
hombre era justo. Hasta este momento, mi querido televidente, hemos expresado nosotros exactamente cómo transcurrieron las cosas. ¿Qué día? El día 14 de Nisan. No fue en ningún otro momento. Después de celebrada la Pascua con sus discípulos, después de instituida la cena, comienzan los acontecimientos de la entrega de Jesús, habiendo sido traicionado por Judas. Luego él hace todo ese recorrido que nosotros sabemos. Es llevado de esa misma forma hasta aquel lugar donde iba a ser crucificado. Todos lo sabemos. Esos ya son detalles que todos nosotros conocemos a la perfección. Llegado ese momento, no olvide lo que nosotros le hemos expresado, no a nuestro sabor y antojo. No es lo que nosotros creemos que pudo haber sucedido. No es lo que nosotros pensamos que de acuerdo a nuestro tiempo sucedió. No es que nosotros ahora querramos empatar un tiempo y otro. Simple y sencillamente estamos hablando de lo que sucedió en el contexto judío, porque el Señor Jesucristo era judío. Es crucificado a las 9 de la mañana. Su agonía comienza a partir de ese momento en realidad. ¿Por qué? Era una muerte verdaderamente atroz. Esto significaba que había sido colgado en un madero porque era uno de los peores delincuentes, porque así se les trataba a ellos en ese tiempo. Recordémonos de aquellos dos hombres que también estaban al lado del Señor Jesucristo cuando fue crucificado. Ellos sí eran delincuentes. El Señor Jesucristo sin ninguna pena, porque así lo expresó Pilatos. También así lo expresaron aquellos que vieron cómo se oscureció el cielo, aquella oscuridad total, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Eso significaba poder de Dios. Eso significaba que habían crucificado al Hijo de Dios injustamente. Hasta las 3 de la tarde. Luego de ahí tenemos que tomar en cuenta los detalles estos que hemos venido analizando para que usted no se confunda. El tiempo para el cumplimiento de la señal de Jonás no comienza a las 3 de la tarde. Estamos claros. El Señor Jesucristo muere a esa hora, expira. En ese momento le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué razón? Porque él sabía lo que estaba aconteciendo, por qué estaba aconteciendo y cuál era la razón de ese acontecimiento. La muerte del Señor Jesucristo. Luego de eso, mis hermanos, tendremos la oportunidad, con el favor de nuestro Dios, de analizar todos estos detalles que hemos venido comentando. La forma de medir el tiempo en aquel entonces es un factor determinante para que nosotros comprendamos aquel momento en el que comienza el cumplimiento de la señal de Jonás. 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Solamente de esta forma se cumple lo que había sido escrito mucho tiempo antes por un siervo de Dios para su cumplimiento en el ministerio del Señor Jesucristo. Por usted, por mí. El Señor Jesucristo llegó hasta ese momento, la muerte y muerte de cruz, con toda humildad, con toda sencillez, porque Él venía a cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era mostrar su amor para toda la humanidad. Juan 3:16 nos lo recuerda: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y aquí viene la parte que usted debe subrayar y poner en su corazón: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted está cordialmente invitado, mi estimado televidente, para que nos acompañe en el próximo programa.
donde estaremos analizando a partir del momento en el que el Señor Jesucristo fue llevado a la tumba hasta el momento de su resurrección. También ahí hay detalles que, bendito sea nuestro Dios, nos ha dado el privilegio, nos ha concedido ese favor de poder analizarlo con entendimiento. Sea usted parte también de esto. Cordialmente invitado, que el Señor le bendiga y que esto lleve bendición a su vida, a su corazón y a su hogar. Que el Señor le bendiga grandemente y paz.